Bien, sean bienvenidos a esta continuación de la clase de poesía correspondiente a Literatura 2. Y pues bueno, recordamos un poco, contextualizamos qué pasó la clase anterior, vimos todas las bases de aquello que puede ser considerado entonces como poético, vimos esta situación del hablante literario que puede transformarse en diferentes voces para poder explicarnos el sentir de todo esto que conocemos como poesía. Y yo creo que lo más importante que vimos fue la diferencia que hay entre poema y poesía, ¿no? Ya habíamos quedado entonces en que el poema es la forma táctil, la forma física, y la poesía van a ser todos aquellos sentimientos que nos esté causando el texto como tal. Habíamos quedado de que la poesía va a tener en su composición tres heroísmos. Un poeta decía que tenía que haber tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión, que es lo que nosotros vimos con el hecho de pensar alto, de pensar más allá que los demás, sentir, en este caso, más agudo o más profundo, y precisamente la situación de hablar claro que tiene que ver con la expresión, ¿no? Pero yo creo que para que quede un poco más explicado, mucho más creíble, vamos a este aspecto. ¿A qué me refiero cuando digo que la poesía necesita un sentimiento más profundo? Vamos a poner aquí un ejemplo, por decir, aquí tenemos en este caso la rosa como tal. O sea, vemos una rosa, vemos que ahí el tema me está marcando entonces como rosa, y pues aquí estoy viendo yo la rosa, ¿no? O sea, aquí está, la podemos percatar de este lado, y podríamos pensar, bueno, ¿eso qué? Pues es una flor, ok, cierto, la rosa va a ser independiente, o sea, ahí tenemos la flor como tal, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva cuando esa rosa la tenemos a lo largo del tiempo? Por ejemplo, acá nosotros podemos darnos cuenta de que tengo tres imágenes. La imagen número uno, que corresponde a un niño, tal vez de preescolar, primaria; la imagen número dos, un adolescente, más o menos en la edad de ustedes; y finalmente una persona adulta, ¿no? Tres, ahí que entraríamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que esta persona, el niño, el adolescente y el adulto, es la misma persona, pero en diferentes fases de su vida. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestra perspectiva de la rosa cambia totalmente según la época de vida que nos toque. Si nosotros nos centramos en el niño de preescolar, es muy difícil que pueda sentir algo más allá de una rosa. ¿Por qué? Porque supongamos que es el día del maestro, ¿no? O que le gusta una niña, por decirlo. Entonces, la mamá le puede decir, mira, toma, lleva esta flor y se la das a tu maestra. El niño puede caminar las 3, 4, 5 cuadras que hay de su casa al kinder sin ningún problema. O sea, lo que lleva en la mano es una rosa, nada más, una flor. La gente lo va a ver, ay, qué bonito niño, le lleva una flor a su maestra. El niño sin ningún motivo, o sea, ninguna vergüenza, va a entrar, va a saludar a sus compañeros que tal vez llevan igual otra rosa, entra con la profesora, le da la flor y pues se acabó el asunto. O sea, no pasa absolutamente nada. No hubo una experiencia más allá del camino de casa a entregar la rosa. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa en la misma situación cuando ya estás en la adolescencia, cuando estamos en el caso de la figura número dos, y entonces te gusta una chica? Y el hecho de llevar las rosas, o sea, el ramo de rosas, es de que, ah, caray, o sea, me van a ver, no me van a ver. Te subes a la combi y pues sí te da penita, porque nunca falta la persona que va viajando que te voltea a ver, ve el ramo de rosas y su sonrisa de, pícaro. O sea, ahí es donde encontramos esa diferencia. El sentimiento del niño de preescolar está en un nivel bajo, por decirlo, el sentimiento. En el caso de la expresión, pues también, porque maestra, te traje esta rosa y punto, se acabó, ¿no? O sea, y no va a pensar más allá de la rosa, pues ya le entregué la rosa, ya me voy a jugar fútbol con mis amigos. Entonces, digamos que ahí nos damos cuenta de ese pensamiento, ese sentimiento y la expresión. En el caso del adolescente, pues sí, llega con el ramo de rosas, se le va viajando por la combi, se ríen de él, se baja, entrega las flores, y pues sencillamente es un sentimiento mucho más alto que el que tuvo por la maestra, la cual le regaló las rosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el sujeto número tres? Pues ya hasta le piensas, ¿no? Cuando llegas a cierta edad de, híjole, le gasto en rosas o se van a marchitar rápido, o qué tal si no le gustan las rosas. O sea, ahí viene todo este pensamiento, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero. La poesía no solamente puede ser el rosa, rosa primorosa, Azucena de mis olvidos, no, sino que debe de buscar esa expresión, esa cosa que va a ser mucho más alta que cualquier otro sentimiento. En este caso, no solamente es la rosa la que se va a prestar a este tipo de cuestiones, ¿no? Cualquier tema
cualquier tema como tal, la poesía lo puede tomar para hacer materia poética. ¿A qué me refiero? Incluso Pablo Neruda, un premio Nobel de literatura chileno, tiene un libro de odas que le escribe una oda a la Coca-Cola, una oda a las papas fritas, y que nos damos cuenta que por esa razón cualquier tema puede ser tomado para la poesía. En este caso, aquí tenemos dos ejemplos muy claros, ¿no? El caso de la mujer, acá tenemos una belleza enfrente, pero ¿qué es lo que sucede? Pues nos damos cuenta que la mujer es la misma situación. ¿Cómo vemos a una niña en el jardín de niños? Pues X, o sea, como la ves como tú igual, no hay un prejuicio, sencillamente ahí está, e incluso hasta cuando llegas a la primaria, es lo que les decía, no sé ustedes, pero hace muchos años, cuando estudié la primaria, a las banquitas eran de dos, o sea, para que se sentaran dos, no sé ahorita cómo sean, desconozco, pero pues tú esperabas que te sentaran con tu compa, entonces, son dos lugares, pues súper chido, voy a sentarme con mi amigo, y no, la maestra tenía la brillante idea de sentar niño, niña, niño, niña, niño, niña, y pues ya te fregaba el asunto porque tenías una niña al lado, o sea, porque la estabas viendo de una manera y hasta incluso en aquellos tiempos, ahorita supongo que ya cambió mucho, pues hasta ponías tu frontera con colorcitos, ¿no? Al lado y tu mochila en medio para que ninguno de los dos se tocara, pues porque qué feo tocar una niña, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de un sentimiento de la parte infantil. Creces con el tiempo y la adolescencia y pues ya quieres todo lo contrario, ¿no? Que te sentaran con una niña que te gustara y pues ya no pondrías ninguna frontera de colores. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de este pensamiento alto. O sea, y finalmente cuando tienes 30 años, pues ya ves a la mujer pues como otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y les digo, pasa lo mismo con los otros temas. En el caso de la muerte, igual, o sea, yo dudo de que un niño de preescolar pues pueda sentir la muerte. En este caso son las personas ajenas las que te están diciendo, oye, ya no vas a ver a tu mamá o tu papá, y son las que te hacen sentir mal. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera tenemos una idea de la vida como para poder preocuparnos con la muerte. En este caso, los niños que fallece su mamá, pues cuando son infantes, pues lo ven de una manera diferente. ¿Por qué? Porque se acostumbran a todo un trayecto sabiendo que no van a tener mamá. En cambio contrario, ¿no? Caso contrario, perdón, se te muere de la adolescencia, pues te deja una huella, te deja una marca y pues vas a tener una diferencia antes de la muerte, después de la muerte, que tal vez el niño al que falleció su mamá o su papá en la infancia no la va a recordar como tal. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta perspectiva cambia también mucho cuando llega a fallecer papá o mamá a una edad ya adulta, porque incluso ya lo ves de una manera totalmente diferente. Tal vez no como un sostén económico, si se muriera a los 16, pero ya lo ves como una realidad social. Incluso piensen en sus papás cuando les dicen, oye, se murió tal, tenemos que ir a dar el pésame chin, o sea, es como, ay, hay que ir a hacer esto, ni siquiera es como por gusto. Entonces, a esto es a lo que me refiero con los tres heroísmos en conjunción. O sea, todo el ejemplo que les ponía, ¿no? Del chavito que podía llegar con el de me gusta la Pepsi, me gusta la Coca, pero o sea, sí, tiene un pensamiento, pero el pensamiento es muy bajo. Tiene un sentimiento que tal vez sí sea muy agudo por la chica, pero su expresión lo limita y por esa razón puede ser sometido a esta situación de burlas. Entonces, el ejemplo que pusimos con la rosa, el ejemplo que pusimos con la mujer y el ejemplo que estamos poniendo con la muerte es exactamente igual. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? Vámonos directamente a ejemplificarlo a los tres heroísmos. Yo les dije, para que algo sea considerado poesía, debe de tener ese sentimiento, ese pensamiento y la expresión. Vámonos con este poemita que tenemos en pantalla, ¿no? Entonces nos menciona, hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. De primera yo digo, pues, suena bonito, no le capto muy bien, parece ser que trata sobre besos, ok, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Es lo que les decía. ¿Por qué la poesía va a ser considerada como una especie de lectura un poco lenta? Porque hay que desenvolverla toda. En este caso vamos a darnos cuenta de que precisamente el tema son los besos. El poema se llama Besos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando yo estoy diciendo, hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria, hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que yo estoy teniendo un sentimiento, el de los besos. Estoy teniendo el pensamiento de que hay diferentes tipos de besos y estoy en una expresión que suena bien. ¿Por qué? Pues porque suena bonito, no hay cierta rima. Entonces,
Hay besos, o sea, vean, desde el punto de vista me está diciendo, no todos los besos son iguales, porque si me estuviera diciendo todos los besos son iguales, entonces el poema diría, todos los besos se pronuncian por sí solos. No, 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 no. O sea, vean, desde aquí el punto me está diferenciando que puedo tener o puedo recibir diferentes tipos de besos. En este caso me dice, hay besos, o sea, algunos que pronuncian por sí solos. Hay besos que pronuncian, significa que hay besos que hablan, hay besos que tienen una voz propia, que van a decir cosas que tal vez yo ni siquiera quería decir. Entonces te quedas, ah, caray, o sea, ¿cómo? Ajá. Hay besos que tal vez tú te acercas, hay una chamacona, pues acá unos besos, y de repente sientes algo diferente a lo que tú buscabas decirle. ¿A qué me refiero? De que tú llegas a, pues total, un beso de amigos y no. Entonces empieza el enamoramiento como tal. Por esa razón nos está diciendo, hay besos que pronuncian por sí solos, o sea, ni siquiera soy yo. O sea, sí, yo estoy dando el beso, pero no soy yo el que está pronunciándose por sí mismo, sino que ese beso o ese maldito beso o ese bendito beso que di está causando que me esté enamorando, ¿no? Y ahora viene lo demás, la sentencia de amor. O sea, una sentencia es cuando ya sin juzgarte ya te culpan. Entonces digamos que ese tipo de besos pues te amarran a la persona. Por esa razón te dice la sentencia de amor condenatoria. O sea, ya te condenó a que entonces te esté gustando la persona como tal. Entonces, hay es un tipo de besos que son peligrosos, que son como este. Y vean el otro. Hay besos que se dan con la mirada. ¿A qué se refiere? De que entonces cuando te empieza a gustar la chava, el chico, cual sea tu preferencia, entonces te voltea a ver, tú lo volteas a ver o la volteas a ver, entonces como que está la miradita, está la sonrisa, está esa primera parte toda del enamoramiento, entonces sabes que te da entrada, tú sabes que le das entrada, hay cierto coqueteo y entonces cuando se voltean a ver viene esa mirada, ¿no? Entonces aquí es donde la poetisa le nos está diciendo el segundo tipo de besos. O sea, a ver, profesor, ¿cómo que el segundo? Sí, el primer tipo de besos son los que hablan solitos. Ah, ya, entonces se está dividiendo. Sí, hay besos que se dan con la mirada. Ah, hay dos tipos de besos. O sea, los besos que hablan solitos y los besos que damos con la mirada cuando estamos frente a la persona que nos gusta. Entonces, vean, ahí es donde empezamos a diferenciar. O sea, me está diciendo del sentimiento, por supuesto. Si esto no fuera poesía, me diría, pues, los besos se sienten chidos. Ah, ah, vean, hasta dónde denigré el poema, la poesía, perdón, pero no, el sentimiento agudo, profundo está cuando me dice, hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria, hay besos que se dan con la mirada, o sea, hay besos que ni siquiera tienen que darse con la boca. Y entonces, profesor, ¿qué significa? Fácil, ya nos está poniendo un pensamiento alto, ya nos está diciendo entonces que no todos los besos se dan con los labios y entonces, ¿qué es lo que sucede? El pensamiento está siendo elevado, ¿no? Entonces, vean, ahí sería la otra situación y vean cómo aterriza esto. Hay besos que se dan con la memoria. Ah, pues sí, porque hace rato fui y le di un beso a una chamacona, entonces todavía lo recuerdo. Entonces, profe, ¿dónde está la dualidad que nos dijo de todo esto? De que tiene dos interpretaciones. Ah, caray, ¿cómo? A ver, hay tres tipos de besos. Hay besos que pronuncian por sí solos, los besos que hablan solitos, los que me condenan al amor. Hay besos que se dan con la mirada, cuando empiezo el enamoramiento. Y hay besos que se dan con la memoria, pues porque el último que le puse a la chava que me gusta. Pero ahora, ¿qué pasa si esto lo cambias? Imagina el último beso que le diste a alguien que amabas y que murió. Uy, ahí cambia el sentimiento de enamoramiento a un sentimiento de tristeza o melancolía. O sea, cuando yo recuerdo en mi situación personal, yo recuerdo, hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Besé a una chica, yo solo quería los besos, pero pues me enamoré. Hay besos que se dan con la mirada, la veía de lejos, nos mirábamos y pues sonreíamos de una manera que solo nosotros nos sonreíamos, nos besábamos con la mirada. Y hay besos que se dan con la memoria. Yo tengo dos vertientes. Una, recordar el último que le puse, o la otra,
recordar el último que le di a mamá antes de fallecer. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta que estas tres cosas o estos tres heroísmos están juntos al mismo tiempo en 4 versos que estamos nosotros teniendo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de esta situación. O sea, por esa razón la poesía debe ser los 3 heroísmos en conjunción. El heroísmo del sentimiento, o sea, yo no voy a sentir como el niño de preescolar, sino como un sentimiento más agudo. Pensamiento, no voy a ver a la rosa, a la muerte o a la mujer como un niño, sino como una persona más adulta. Y la expresión, que puedo tener los otros dos, claro, yo puedo sentir mucho por ti, puedo pensar mucho por ti o pensarte, pero si yo no tengo la expresión, la poesía no llega a otra parte. En este caso, en estos 4 versos que tenemos, ahí están las 3 cosas juntas: sentimiento, pensamiento y expresión. Y esto entonces es lo que nos lleva a esta conjunción de la poesía, ¿no? Que quise explicarlo hasta esta clase, pues porque ya habíamos tenido un montón de cosas atrás en esta parte de explicación, y pues bueno, aquí nos damos cuenta de esta situación como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir en esta parte. Vamos a ir cerrando un poco la situación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues aquí con el texto poético, ¿no? Vamos a encontrar entonces aquí algunos aspectos importantes. Nos está diciendo aquí que la poesía sería la suma de todo esto, o sea, de toda esta llave, ¿no? Todo lo que me va a causar el pensamiento, el sentimiento y la expresión. Y entonces digamos que tal vez todo lo que yo tengo acá, o sea, esta parte, todo completo, lo que estoy viendo, la diapositiva, eso estaría siendo el poema. Y entonces ahí ya nos lo dividen. ¿En qué? En que hay cierto tipo de número de versos. Por ejemplo, mis manos te han olvidado, pero mis ojos te vieron, y cuando es amargo el mundo, para mirarte lo cierro. Esos 4 versos, como están separados, se les conoce con el nombre de estrofa. Eso es una estrofa, un conjunto de versos. Y después, entonces, profe, ¿cuál es el verso? Cada línea que yo tengo acá. Esto es un verso, esto es un verso, esto es un verso, esto es un verso, y entonces por esa razón acá nos señala de que esto es un verso como tal. Entonces, prácticamente a grandes rasgos, así es como funciona la poesía en su zona estructural. Oigo, entonces nos dimos un brinco grande, claro, ¿por qué? Porque acabamos de ver la parte pues, de la poesía, la parte de los sentimientos, pensamiento y expresión, y ahorita ya entramos directamente con el análisis del poema, de la parte que puedo tocar. Entonces el poema se va a dividir, en este caso por estrofas, que va a ser un conjunto de versos en el cual se expresa una idea completa. En este caso, en la primera estrofa de mis manos te han olvidado, pero mis ojos te vieron, y cuando es amargo el mundo, para mirarte lo cierro, me está dando la idea de que pues ya no te puedo tocar ni abrazar, pero sí te vi algún día, y cuando tengo un mal día, pues entonces cierro mis ojos y te vuelvo a mirar y me pongo contento. O sea, vean, ahí está la otra situación. Entonces, la después no quiero encontrarte nunca, que estás conmigo, no quiero que despedace tu vida lo que fabrica mi sueño, pues porque sé que si te busco vas a decir que no, entonces ya nos pusimos medios del asunto, pero aquí nos damos cuenta de que ya empezamos con esto del texto poético, ¿no? Y entonces el texto poético y el poema va a tener ciertos elementos que lo hacen diferente a los demás, los cuales se conocen como elementos del género lírico, ¿no? Para poder entenderlos un poco, vamos a encontrar nosotros esta situación, la primera, ¿no? Vamos a irnos al hablante lírico, que es el que ya habíamos visto. El hablante lírico, por lo tanto, ustedes ya saben que es el yo poético, el ser ficticio que puede existir o no puede existir. Recordamos que no siempre es el mismo poeta, sino que el poeta crea otro hablante lírico que nos va a decir una idea que es propia de esa persona, no del poeta, ¿no? Eso es el hablante lírico. La segunda parte o el segundo elemento es la actitud lírica. ¿A qué me refiero? Que va a ser la forma en que ese yo poético que crea el poeta se expresa, ¿no? Puede ser solamente narrándome los hechos, puede ser de que se dirige a otra persona, o que sencillamente ese personaje me está diciendo sus sentimientos, o sea, abre su mundo interno como tal, que eso ya digamos es lo que siente el hablante lírico como tal, ¿no? El tercer elemento, estamos hablando del tema. Esto está sencillo, o sea, el tema sería pues prácticamente el asunto principal o la idea principal de que me está tratando el poema. En el caso de los besos, digamos que el hablante lírico está siendo la persona que nos está explicando los besos, ¿no? Su actitud lírica estaría siendo la actitud enunciativa, porque nos está narrando qué tipo de versos hay. En el tema, pues obviamente van a ser los besos. Entonces, vean, ahí se va desarrollando
estudiando, ¿no? Temple de ánimo es el estado de ánimo en que se encuentra el yo poético. En el caso del poema que vimos de los besos, pues sencillamente su estado de ánimo es nostálgico. ¿Por qué? Pues porque está recordando ese tipo de besos, ¿no? Después viene el motivo lírico, que es el sentimiento predominante sobre el cual se construye el poema. En este caso, lo que ella está tratando de recordar, pues va a ser en este caso los besos. Ese sería su motivo lírico, recordarlo. Y finalmente, el objeto lírico es el sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico, a los besos que está extrañando de esta persona, y pues digamos que ahí encontraríamos como tal toda esta situación. Entonces, como vemos, la poesía va avanzando de esta manera estructural a esta situación, ¿no? Aquí tenemos esta infografía, por decirlo de alguna manera, de un poema ya muy gastado, de Cultivo una rosa blanca, de José Martí, y pues vean ahí como que ya está más estructurado todo, ¿no? Nos damos cuenta que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, bla, 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 lo demás. Ok, pero entonces nos damos cuenta de que aquí es lo que les digo, estaría todo el poema, lo que puedo tocar, lo que puedo ver o lo que puedo escuchar. La estrofa, que ya sabemos que son el conjunto de versos aquí metidos, y el verso, que es cada una de las líneas. Pero aquí avanzamos con dos aspectos nuevos. El primero, que se conoce con el nombre de rima. ¿Qué es la rima? La rima en este caso es el efecto melódico que va a tener cada verso al final de su estructura. Por ejemplo, vamos a checar, nos dice: cultivo una rosa blanca, olvídense de lo anterior. La rima siempre va a estar en la última palabra de cada verso. Blanca, enero, sincero y franca. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. Si se parecen, hay rima. Blanca se parece a enero, no. Blanca se parece a sincero, no. Blanca con franca, por supuesto. Entonces, aquí hay una rima. Y después vemos enero sincero, por supuesto. Entonces, esto, niños, es la rima como tal, que se repite en todo el poema. Arranca con blanca de nuevo y vivo con cultivo. Y entonces aquí entramos con esta situación. Esto es la rima, esto lo vamos a abordar la siguiente clase para no meterles tanta información porque el tema es largo y pues bueno, ¿no? Vamos a dejarle aquí, ¿por qué? Porque también tenemos que checar el ritmo, que ese es otro asunto más tenebroso, eso lo vamos a ir viendo parte por parte, pero pues ahorita me importaba que quedara claro toda esta situación de los tres heroísmos en conjunción, ¿no? Entonces, pues bueno, la actividad la tienen en Classroom, espero todos se encuentren bien y pues la verdad siempre es un gusto estar con ustedes. Espero se estén cuidando muy bien y pues ya esperamos vernos pronto, ¿no? Dentro de toda esta situación que no se sabe qué onda. Un abrazo desde aquí, un abrazo virtual para ustedes. Síganse cuidando mucho, por favor, y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.